¿Cómo iniciar el tratamiento muy bien o cómo iniciarlo muy mal? Muy buenas tardes, colegas. Como cada martes te saluda Carla Cabrera. Y tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para platicar acerca de este tema que nos han solicitado mucho en nuestras redes sociales y que nos han dicho, bueno, con quién es ideal trabajar y cuáles son los usuarios con los que nos puede costar un poco de trabajo iniciar el tratamiento con el pie derecho. Y bueno, vamos a dividir la presentación del día de hoy, este Facebook Live, en dos partes. La primera de ellas en la primera de ellas vamos a hablar un poco acerca de cuáles son las condiciones ideales para iniciar un tratamiento y en la segunda parte, en la segunda lámina, vamos a platicar también un poco acerca de cuáles son aquellas situaciones en las que podrías no estar empezando el tratamiento de una manera favorable. Entonces, Bueno, pues comencemos con las condiciones favorables. Hay una perspectiva que pueden encontrar en este maravilloso libro de la táctica del cambio de Fish, de Wigland y de Seagal. Ellos mencionan muy interesantemente algunas características que el terapeuta debe considerar cuando inicia un tratamiento. Se las queremos describir de forma muy breve en esta diapositiva. La primera de ellas es que la persona tenga necesidad de cambio, es decir, eh, que vea que tiene un problema en su vida y que ese problema que está presentando necesita resolver. Déjenme poner un ejemplo muy textual. eh, con, con un tema que es muy recurrente en la actualidad. Podemos ver a personas que están recibiendo violencia, ajá, que inclusive han sido receptoras de violencia a lo largo de mucho tiempo, pero desafortunadamente no ven un problema que resolver. Por cuestiones culturales, por cuestiones ideológicas, etcétera, no ven un problema que necesiten resolver. Por desconocimiento inclusive. Entonces, a estas personas que no tienen en su mente la idea de ir a un tratamiento psicológico a resolver algo, ajá, le podemos llamar que no tienen aún una necesidad de cambiar. ejemplos de personas también sin necesidad de cambio: niños, adolescentes, cónyuges enviados por sus parejas, etcétera, etcétera. Entonces aquí la clave que nosotros quisiéramos presentarte es que las personas que asistan a tu consultorio deben necesitar más de ti que tú de ellos o que tú de ellas. En caso contrario, entonces habría que, como dice Michael White, habría que remar, ¿no?, contra corriente, intentando generar precisamente esta necesidad de cambio en los y las usuarias. Confianza en el tratamiento. Bueno, esto significa pues que la persona que tiene un problema busque ayuda de un psicólogo. Por ejemplo, muy comúnmente yo me voy a poner de ejemplo, yo puedo tener un problema X, pero busco otras formas de resolverlo antes de ir a un tratamiento psicológico. No sé, puedo irme al bosque, a abrazar un árbol, a pasar tiempo con la familia, muchas otras cosas más, pero pues eso significa que soy una persona que no confío en un tratamiento psicológico. En este sentido, creo que vamos a mencionar otra vez a este fantástico autor que se llama Michael Lambert, que dice que el 30% del éxito terapéutico depende de la relación terapéutica, es decir, de lo que tú significas para el usuario. Y bueno, aquí nosotras quisiéramos recomendarles tener muchísimo cuidado con usuarios y usuarias que llegan a solicitar el servicio con este discurso de, bueno, pues quiero una consulta, pero te voy a poner a prueba, ¿no? Quiero una consulta, pero No confío en los no confío psicólogos. mucho en los psicólogos, no confío mucho en la terapia. Eh, Te quiero pedir una consulta, pero más bien estoy aquí porque me lo sugirieron unos amigos. Yo no tengo mucha fe en tu profesión. Nosotros pensamos que, bueno, pues es muy difícil, ¿no?, trabajar con usuarios que no tienen confianza
en el tratamiento. Absolutamente de acuerdo. Capacidad de maniobra. Es literal, ¿no? O sea, el título de uno de los apartados de este libro fantástico de la táctica del cambio, capacidad de maniobra. A mí me encanta este capítulo porque nos habla, en pocas palabras, de que el terapeuta debe ser quien dirige la sesión y no los consultantes dirigir al terapeuta. Y a mí me gusta usar mucho un ejemplo muy explícito, ¿no? Si yo voy al dentista, porque me duele una muela, pues yo lo que hago es simplemente sentarme en el sillón del experto, abrir la boca y dejar que me revise. Y a partir de eso, pues dejo que él tome los pasos a seguir. En la psicoterapia, en la psicología es exactamente igual. El terapeuta va a tomar una serie de decisiones clínicas en beneficio de la salud de las personas. Sean muy cuidadosas y muy cuidadosos con aquellos clientes, aquellos consultantes que quieren dirigir sus tratamientos. En pocas palabras, ¿no? Imagínense un usuario que de repente dice, ahora quiero venir yo, ¿no? Y dentro de una semana quiero venir con mi pareja, y dentro de una semana quiero venir con mi familia, y dentro de una semana quiero que me apliques una prueba. Creo que ahí ya perdiste totalmente la capacidad de maniobra que estos autores denominan como la capacidad que el terapeuta tiene precisamente para poder dirigir el tratamiento. Y nosotros también tenemos una frase que les repetimos mucho a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, que es que la capacidad de maniobra del terapeuta es inversamente proporcional a la capacidad de maniobra de los usuarios y de las usuarias. Es decir, entre más control tiene el terapeuta del tratamiento, menos control tiene del mismo los usuarios, y nos parece que esto es una condición muy favorable para poder, digamos, iniciar tratamiento. Aquí déjame mencionar, o sea, por ejemplo, todas estas posturas, por ejemplo, posmodernas, postestructuradas, ¿no? Que se llaman prácticas colaborativas, prácticas narrativas, que me parece que tienen un muy buen alcance a nivel terapéutico, porque hay que reconocer eso, pero no hay que confundir el hecho de asumir una postura colaborativa con el usuario con el hecho de que el usuario sea el que dirige el tratamiento. Claro, absolutamente de acuerdo. Mira, por aquí nos hace una pregunta interesante Sharon. Cuando te dicen que no confían en los psicólogos, que fueron por sugerencia de su familia, pareja, padre, ¿cuál sería la forma de proceder sin ser rudos o groseros? Yo creo que aquí la fórmula sería, bueno, todo está en la necesidad de cambio, ¿no? Yo creo que aquí la fórmula sería pensar en que siempre el solicitante de la terapia, es decir, el que tiene la necesidad de cambio, tenga una participación activa dentro del tratamiento. Y esto se resuelve muy bien con la terapia de familia o con la terapia de pareja. Porque miren, déjenme platicarles una anécdota. Hace muchos años, cuando yo inicié mi carrera de terapeuta, como por ahí por 2004, yo trabajaba para una clínica y entonces de repente la directora de la clínica me dijo, tú vas a ser el psicólogo infantil. Y algo que realmente me sorprendía era que había ocasiones en las que los niños, así los niños de 5 o 6 años que estaban tomando terapia conmigo, llegaban con el chofer. O sea, el chofer los llevaba a la terapia. Y entonces, de repente yo pensaba, pues ¿a quién le reportas, no? Pues obviamente a los papás. O los adolescentes también, los llevaba la tía o el primo mayor, etcétera, etcétera. Y entonces, pues resulta que las personas, ¿no? Que estaban interesadas, entre comillas, en el cambio, que en este caso, que en la mayoría de los casos eran los papás, no tenían una participación activa en el tratamiento y por lo tanto pues de repente llegaban, ¿no? 4 o 5 sesiones después de haber invertido una muy buena cantidad de dinero a decirme, oye, ¿y los resultados? ¿No? Y entonces, pues creo que aquí tú estás colocado en una posición muy difícil, ¿no? Porque como no tienes esa participación activa del solicitante del tratamiento, pues también se vuelve muy difícil estar trabajando con un usuario, un niño, un adolescente, etcétera, etcétera, con objetivos terapéuticos de una tercera persona.
¿no? Que en este caso también puede ser el prefecto de una escuela, una maestra, etcétera, etcétera. Entonces, la fórmula aquí sería, Sharon, el que siempre los solicitantes tengan una participación activa en el tratamiento de manera invariable, ¿no? Yo recomendaría, Sharon, también motivar esa participación con preguntas. Una pregunta que me viene a la mente para este tipo de circunstancias, Sharon, es eh, ¿qué te motivó a venir hoy conmigo? O, o sea, dejando de lado que te diga tu papá, tu esposo, quien sea, ¿qué te motivó a venir? ¿Y en qué te puedo ayudar yo? Como para ir generando, ir verificando si esta persona quiere participar activamente contigo o si definitivamente no tienes a la persona correcta en tu consulta. Aunque yo evitaría a toda costa estar en este tipo de Sí, circunstancias, a donde yo estoy trabajando con un usuario que no tiene necesidad de cambio, ¿no? sí, Al que Wakeland, Fish y Seagal le llaman paciente, ¿no? Que es como el paciente identificado. absolutamente de acuerdo. Eso es algo en lo que trabajamos mucho en los entrenamientos, en dar el primer paso de una forma correcta, incluso desde el primer contacto. Desde el primer contacto, sea cual sea, es importante que el terapeuta empiece a controlar el tratamiento desde el principio, ¿no? Y que mantenga precisamente el control del tratamiento hasta el final del mismo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones desfavorables, las condiciones adversas? Es decir, cuando realmente tienes que remar contra corriente y nos parece que son condiciones en las que tu proceso terapéutico tiene todas las posibilidades de fracasar. Dar cita para terceras personas, esa es la más común. Que te llame la mamá para que recibas a su hijo, que te llame el esposo para que recibas a la esposa, que te llame la familia para que recibas a un consumidor de sustancias tóxicas, etcétera. Esa es una pésima forma de empezar un tratamiento. Creo que inclusive ni en las instituciones gubernamentales, porque tú trabajaste un rato para las instituciones gubernamentales, Sí, que llegaban los chicos, ¿no? A sesión porque habían experimentado consumo de marihuana o de alguna otra sustancia que en aquel momento, bueno, pues era ilegal. Y entonces, pues prácticamente los papás llegaban y te decían, pues ahí te lo dejo, ahí me lo compones, ¿no? Como si fuera un coche, como si fuera una computadora. No tiene mucho, o sea, realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si el chico en ese momento sigue consumiendo, ¿de quién es responsabilidad? Pues tuya y del centro, ¿no? claro. ¿Y qué es lo que tú hacías para evitar estar en esta situación tan compleja? No, pues lo primero que debes hacer es traer a todo mundo, ¿no? No nada más al consumidor. Tenía un compañero en aquel entonces que decía, parece que aquí nos vienen a dejar a los chicos consumidores como llevan su ropa a la lavandería, ¿no? Entréguemelo limpio, planchado, lavado y como Perfumado y en perfumado, ganchito. sí, en ganchito, por favor. Y no, la terapia no es así. Tenemos que ver qué otras personas están involucradas, no nada más el paciente sintomático, sino todas aquellas personas que pueden ayudar o que inclusive contribuyen a que el síntoma desaparezca o permanezca en una estructura. Entonces, el otro día, les platicaba yo a los chicos precisamente en este módulo de la terapia centrada en el problema, les decía que una de las llamadas más, no sé si decir, realmente no sé cómo llamarle, entonces voy a decir extrañas, fue de psicólogo Jorge Ojeda, buenas tardes, sí, ¿con quién tengo el gusto? Ah, pues habla María de los Ángeles. ¿En qué puedo servirle, María de los Ángeles? Quiero una cita para el novio de mi amiga. O sea, es un caso que ya está como demasiado triangulado y que puede sonar ilógico, pero si yo le doy una cita a este chico es igualmente ilógico que si le doy una cita a un adolescente que no sé si quiere trabajar conmigo o no. ¿No? El otro día también discutíamos en el entrenamiento o sea, como que todas las consecuencias de hacer citas, por ejemplo, con niños y adolescentes en solitario, ¿no? Que me parece que hay prácticamente toda la responsabilidad del éxito del proceso terapéutico es el terapeuta
y a nosotras personalmente no nos gusta estar en esa posición. Mira, nos pregunta Ana, cuando son adolescentes y comentan que solo vinieron a terapia por obligación, si es necesario que se invite a la otra sesión al adolescente. Bueno, ahí hay varias cosas a considerar en el caso de adolescentes. Primero, no atiendan adolescentes porque no son sujetos de derechos legales. Es decir, no pueden firmar ellos Consentimiento, ¿no? por su propia manita un consentimiento bajo información. Necesitamos forzosamente al padre, madre o tutor. Desde nuestra perspectiva pensamos que un adolescente no tiene necesidad de cambio ni perspectiva de cambio. Más bien, el adolescente está, no sé, teniendo alguna serie de acontecimientos en su vida que muchas veces se resuelven a partir Del trabajo con la familia. del trabajo con la familia. Nosotros, por ejemplo, nunca atendemos a adolescentes sin la familia. Sin la familia, ¿no? Que tiene mucho que ver esto que estás mencionando, Carla, con la perspectiva del maestro Salvador Minuchin, que dice la conducta o las conductas perturbadas de los niños y los adolescentes están íntimamente relacionadas con la calidad de las relaciones de los adultos a su alrededor. Y bueno, es un prejuicio teórico al que nosotros le hacemos caso y que creo que nos ha funcionado bastante bien, porque en un par de sesiones ya podemos, digamos, como hablar de las necesidades del adolescente frente a su familia y podemos hablar de las necesidades de la familia frente al chico adolescente. Entonces, bueno, una condición adversa es trabajar con personas quienes provienen de una cita para para terceros, pues, ¿no? Número dos, desconfianza sobre el tratamiento. Es decir, que la persona llega y te dice, no confío mucho, no sé si estoy Lugar correcto. en el lugar correcto. Creo que estas personas nosotros en ocasiones sí les damos una cita, pero muy al estilo del modelo del Mental Research Institute de la terapia centrada en el problema. Les decimos que precisamente debido a esta desconfianza que ellos tienen, el tratamiento puede no ir muy bien, ¿no? Que desconocemos cuáles son los resultados que vamos a tener acerca del tratamiento y entonces ahora sí, como que la pelota vuelve otra vez a la cancha del usuario, la responsabilidad está en manos del usuario. Porque sería muy difícil para un terapeuta, por muy bueno que sea, el hecho de trabajar con un usuario que llega y que inclusive te está mandando como una especie de doble mensaje, ¿no? Cuando te está diciendo, ayúdame, Pero no confío. pero no confío en ti. O vine, pero no confío. Vine, pero no confío en ti. Siempre les decimos de broma que cuando damos este modelo les decimos a nuestras alumnas que el terapeuta MRI no hace negocios con terroristas, ¿no? Sí, claro. ¿No? Ajá, como no le entramos a este juego de doble mensaje. Inclusive a lo largo del proceso, en alguna ocasión me tocó trabajar con una usuaria que al final de la conversación, bueno, yo le pregunté, ya me ha pasado varias veces, y entonces este usuario le dije, ¿fue el de utilidad la sesión para ti? Y de inmediato la usuaria me dijo, no fue de utilidad. Yo dije, ah, caray, ¿no? ¿Cómo? Platícame. De inmediato dije, ¿qué fue lo que hice mal? Estoy trabajando con el tema correcto, con las personas correctas, y millones de preguntas pasaron por mi cabeza. Y entonces yo le pregunté, le dije, oye Marta, ¿me puedes comentar un poco acerca de cómo es que la sesión del día de hoy no fue de utilidad para ti? Y entonces ella lo que me dijo fue, pues es que sus preguntas me hacen pensar. Y yo lo que quiero es soluciones concretas. Y yo lo que le dije es, bueno, pues sería muy difícil para mí el hecho de que yo te aconsejara directamente sobre alguna situación, porque eso no es un manejo que yo haga con ninguno de mis pacientes. Entonces, lo que voy a hacer es que, bueno, perdón por el manejo que yo le di, ¿no? Porque es el manejo que habitualmente le doy, el hacer preguntas para que la gente reflexione y se ponga a pensar acerca de las situaciones que le preocupan, y entonces no te voy a cobrar la consulta. Y resulta que como 2 semanas después me llamó y me dijo, oye, quiero una consulta. De inmediato, yo lo que le dije fue, oye, pero ¿te acuerdas que me dijiste que no te sirvió porque yo te hice preguntas que te hicieron pensar? Muy probablemente, si tú vuelves a venir a una consulta conmigo, va a pasar exactamente lo mismo, porque te voy a empezar a hacer preguntas otra vez.
Y me dijo, sí, 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 ya me di cuenta de que es un proceso que sí me puede convenir, ¿no? Y entonces, bueno, ya bajo esa condición, entonces ya la usuaria vino a sesión y ya pudimos trabajar con ella, ¿no? Por aquí nos pregunta Ahmed Alexander, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, la mamá le paga la terapia a su hijo y él decide abandonar la misma? Pues la respuesta está bien fácil, estás trabajando con Con las la personas persona incorrectas, ¿no? incorrecta, así es, ajá, exactamente. ¿Y cómo queda tu reputación como terapeuta? Pues la mamá lo que pensaría ahí es el terapeuta es chafa, ¿no? O no sirve como psicólogo porque pues ya dejó el tratamiento. Yasmín, ¿qué hacer cuando tratas a un niño y éste presenta maltratos por parte del padre y abuso? Y después de comentarle a la madre lo sucedido, deja de llevarlo a consulta. No, pues aquí ya estamos hablando De una situación de de riesgo. una situación de riesgo, ¿no? Ya no estamos hablando de condiciones favorables o adversas, sino eh, de la norma 046, que es la que rige este tipo de práctica eh, en la familia, donde hay condiciones de violencia hacia los menores. Lo que nos indica la norma es de que el terapeuta, una vez que detecta esta situación de riesgo y ya que la mamá no lo lleva a la siguiente sesión, bueno, pues ya ahí ya podemos, inclusive desde que lo detectas en el Ajá. primer encuentro, estás obligada a primero a romper confidencialidad, a traer a la mamá a una red familiar y en segundo lugar hacer una denuncia, ya que es un menor de edad que no está en condiciones de ir por su propio pie a hacer una. Una notificación al Ministerio Público, es decir, cuando tú notas una situación de violencia hacia un menor y no hay quien lo proteja, es decir, no hay quien reciba la hoja de referencia de manera, ¿cómo puedo decirlo? Favorable Ujú. para llevarlo a una unidad especializada de violencia. Entonces, la obligación de todo terapeuta, aquí en México al menos, es de mandar llamar a un contacto de emergencia para buscar una red social para el niño. Y en el caso de que la red social, digamos como primaria, no esté de acuerdo En en hacerlo, proceder, sí, ¿no? en O sea, en proceder proceder, con la hoja de claro. referencia, entonces es obligación del terapeuta hacer una notificación al Ministerio Público. Y también esta es una circunstancia en la que no queremos estar. Voy a ser reiterativa eh, con las preguntas que debemos hacer desde la llamada telefónica. Es algo que también reiteramos mucho a las personas en entrenamiento. Pregunta, haz preguntas con una intención para saber si no te vas a encontrar con una sorpresa nada grata para el terapeuta donde no sepas qué hacer. Entonces les enseñamos a hacer las preguntas correctas desde el primer contacto telefónico. Para evitar precisamente situaciones de riesgo en las que tú tengas que generar hojas de referencia. Le ahorramos tiempo, mucho tiempo y calidad de vida a las personas. Sí, claro que sí, que es lo primero, ¿no? Que es nuestra primera función como personal de salud es proteger la vida y la integridad de los pacientes. Sí. Y por último, trabajar con restricciones del usuario. Bueno, pues les seguro les ha pasado tener a personas que hacen cierto tipo de peticiones al terapeuta, que van marcando el ritmo de cómo va a ser el proceso. Estaba pensando contestar este último punto con una pregunta que nos hace aquí Vicky. ¿Qué hacer con una pareja en la que hubo infidelidad por parte de ambas? Y me hizo recordar una llamada telefónica que tuve hace algún tiempo, donde el chico me decía, bueno, quiero una terapia de pareja. Indagando un poco más de su motivo de consulta, me decía, pues la verdad le fui infiel a mi novia, a mi pareja, y no me contesta el teléfono, pero quiero que tú Le llames para le convencerla. llames para convencerla de que de veras quiero estar con ella, no, que me perdone por la infidelidad. Por favor, tú llámale. Y además eres mujer. Busqué una terapeuta mujer Para que la porque convenza. sí, porque tú la vas a convencer. O sea, tú puedes entender a mi pareja que está muy enojada y seguro se va a entender muy bien contigo, ¿no? Era más que una petición,
pues es una restricción a la capacidad de maniobra del terapeuta. ¿No? Y ahí vas tú, dices, sí, sí, yo le llamo, no te preocupes, pues. Sí, una forma pésima de empezar el tratamiento sería perder mi neutralidad, tomar el teléfono y llamarle a la chica, ¿no? Ujú. Otra de las situaciones más comunes en cuanto a las restricciones del usuario, por ahí una de nuestras alumnas nos comentaba, oye, ¿qué hago con una, sobre todo cuando trabajas en una institución de servicio público en el que a fuerzas tienes que atender a los pacientes porque es tu trabajo y es tu obligación? Una de nuestras alumnas nos decía es que me asignaron una usuaria que me dice que quiere que le dé continuidad a un trabajo psicodinámico que venía teniendo con su terapeuta en Querétaro. De hecho, llevaba una copia del expediente clínico del terapeuta anterior porque se lo había solicitado y entonces quería que le diera continuidad al tratamiento. Entonces aquí la pregunta que le hicimos a nuestra alumna fue, bueno, ¿tú manejas ese tipo de terapia? Y ella dijo, no. Bueno, pues entonces pues va a resultar muy difícil, ¿no? Como que realmente le des continuidad a ese proceso terapéutico con una petición tan específica. Y entonces lo que ella hizo fue decirle a la usuaria, yo no manejo este tipo de terapia, yo te puedo atender con terapia sistémica, que es otro manejo muy diferente, pero como tú estás buscando un tratamiento muy específico, lo que yo te recomiendo es, bueno, pues lo que realmente encuentres una persona que te atienda de esa forma. Por aquí nos hacen una pregunta interesantísima. ¿El terapeuta puede hacer visitas domiciliarias? Cla- ¿En qué situaciones? Bueno, de acuerdo a la NOM 004 del expediente clínico, esta situación es imposible. Sí, No puedes. ajá, ajá. Ahora, hay instituciones públicas donde en su manual de funciones obligan al terapeuta a hacer visitas domiciliarias, pero ojo, son instituciones públicas. En la práctica privada no las hacemos porque la COFEPRIS, que es la instancia que regula nuestra práctica, dice que debemos tener un espacio, un domicilio registrado, donde guardamos los expedientes clínicos, donde atendemos a las personas y eso garantiza la confidencialidad. Bajo esas circunstancias no podemos hacer psicoterapia a domicilio. ¿No? Que es muy diferente de la terapia en línea, porque la terapia en línea, el resguardo de los expedientes ya es electrónico, etcétera, etcétera, pero no puedes asistir al domicilio de los usuarios a hacer terapia. Dice Eugenia, en el caso del niño que presentábamos hace rato, la persona de emergencia no son los mismos padres. Eh, Miren, en nuestro caso eso no pasa, porque nosotros recibiríamos al niño con los padres y tendría que ser su contacto otra persona que no asista a la sesión. Pero en el caso que nos plantean, por ejemplo, el contacto pueden ser papá, mamá o ambos. eh, y dice también, si la mamá es la que quedó registrada como contacto de emergencia, es ella quien debe hacer la notificación al MP. Sí, pero también el terapeuta debe hacer una ruptura de confidencialidad. Porque el niño no tiene la facultad de decir, o sea, como que no está facultado para ir al MP y decir, oigan, estoy en peligro. Efectivamente. Ujú, así es. Ok, bueno, pues esta es una fórmula para iniciar el tratamiento con condiciones adversas, ¿no? De citas, o sea, imagínense, ¿no? Citas para terceras personas, o sea, trabajas con una persona que no tiene necesidad de cambio, trabajas con una persona que desconfía de tu trabajo y trabajas con una persona que te restringe, como dicen Fish, Wickland y Siga, la capacidad de maniobra. Si ya de por sí la terapia eh, es un proceso complejo, bueno, esto lo vuelve aún infinitamente, este tipo de circunstancias la vuelven infinitamente, infinitamente más complejas. Absolutamente. No caigan en esas trampas. De, ok, y bueno, no es que los usuarios sean malos o sean resistentes o cualquier otra connotación negativa que les quieran dar, simple y sencillamente, quien debe tener el control de tratamiento eres tú, en ese sentido, ¿no? En cuanto a quién citar, en cuanto a seleccionar a las personas que sí confían en la terapia y en cuanto a llevar a cabo tu tratamiento como tu formación profesional, que para nosotros merece todo el respeto del mundo, inclusive el respeto que cualquier otra profesión de salud merece, que precisamente te faculta para determinar cómo llevar a cabo el tratamiento.
Bueno, pues sin más, nos despedimos de ustedes. Si quieren pertenecer a nuestra comunidad, si quieren hacernos preguntas directamente, podemos apoyarlos de cualquier manera, recibir materiales, etcétera. Pueden comunicarse por un WhatsApp al 771-795-6291 y con mucho gusto lo recibimos en nuestra comunidad de psicólogos y psicólogas. Muy bien, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por el favor de su atención y no se olviden que tienen una cita con nosotros este próximo martes en punto de las 6 de la tarde para seguir hablando acerca de estos temas que son de psicoterapia para la vida real. Que pasen muy bonita semana y hasta la próxima.